que vayas conmigo al libro de Números y vamos a leer el capítulo 32, iniciando con el versículo 1 en adelante. Y mientras vas ahí, le quiero dar al Señor gracias por mi salvación, porque Él ha sido fiel. Hace 10 años el Señor me tocó en mi ciudad, en Estados Unidos, en San Bernardino. Era un joven que estaba afligido, adicto a las drogas, era un pandillero que no tenía propósito, pero le doy gracias al Señor que había una iglesia ahí de Alcance Victoria, que había una pareja que tenía una pasión para ganar almas para Cristo y creerle al Señor que Dios le había dado una promesa a mis pastores. Amén. Y sabemos que nosotros somos un ministerio de promesa. Somos un ministerio de promesa y Dios nos ha prometido las naciones. Tenemos una visión internacional, que no solo nos vamos a mantener conformes aquí en Panamá, de impactar a Panamá, pero Dios nos ha llamado a tomar toda Latinoamérica. ¿Cuántos dicen amén? Números 32, comenzando en el versículo 1. Le quiero dar gracias también al Señor por el equipo pastoral. Amén, porque tenemos un equipo pastoral tremendo. Amén, un grupo de pastores que se esfuerzan y siempre tienen la iglesia en mente, y sabemos que Dios va a continuar a hacer cosas grandes en nuestra casa. Amén, y le damos gracias al Señor por nuestros pastores, fundadores, Pastor Sunny y Sister Julie. Amén. Números 32, comenzando en el versículo 1. La palabra de Dios dice: las tribus de Rubén y Gad tenían muchísimo ganado cuando vieron que los territorios de Jazer y de Galad eran muy buenos para la cría de ganado. Fueron a ver a Moisés, al sacerdote Eleazar y los jefes del pueblo, y les dijeron: miren las regiones de Atarot, Dibón, Jazer, Nimra, Hezbón, Alalé, Sabam, Nebo y Beón, que el Señor ha conquistado para el pueblo de Israel. Son tierras de pasto para el ganado. Y lo que tenemos nosotros, tus servidores, es precisamente ganado. Si te parece bien, danos ese territorio a nosotros y nos hagas pasar el río Jordán. Pero Moisés le respondió: ¿quieren ustedes quedarse aquí mientras sus compatriotas van a la guerra? ¿Por qué quieren desanimar a los israelitas para que no pasen al país que el Señor les ha dado? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. En esta noche, Señor, te pido que tú hables a cada uno de nuestros corazones. Tu palabra, Señor, es como un espejo donde podemos hacer ajustes. Nos desafía, Señor, y nos reta para ser mejores para ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo tome el control y que tú unjas mis labios, Señor, y que en esta noche nos puedas hablar claro a cada uno de nosotros, Señor. Espíritu Santo, toma el control. Te damos gracias en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de que tome su asiento, dígale a dos personas: Dios tiene más para nosotros. Si está tomando notas, el título de mi mensaje es: Dios tiene mucho más. Dios tiene mucho más. Ahora, ¿cuántos saben que Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros? Para cada uno de nosotros personalmente y aún como iglesia, Dios tiene mucho más para cada uno de nosotros. Ahora, yo no sé si en algún momento nosotros hemos llegado en un lugar donde nos hemos tenido que conformar con una cierta cosa. Yo me acuerdo cuando yo era joven
y me tenía que conformar con un Hondita, gloria a Dios, ¿verdad? Tenía 17 años, estaba a punto de tener 18 años, y me acuerdo que mi deseo era poder agarrar un carro del año. Mi deseo era poder sacar un carro nuevo del dealer, ¿verdad? De donde los tienen del año. Y me acuerdo que yo le había mencionado a mi papá y le decía que quería comprar un carro del año. Y ya en ese momento la primera cosa que me preguntó es: ¿cuánto dinero tú tienes? Le dije, bueno, pues nomás tengo 2,800. Y él me comienza a decir, dice, pues el dinero que tú tienes no es lo suficiente. Puedes utilizarlo como un pago de entre, pero vas a tener que hacer pagos mensuales. Y pues tú eres un joven, apenas vas a cumplir 18 años, y los pagos van a ser de entre 500, 600 dólares más la aseguranza, que son otros 300. Cuando me dijo eso, mi boca se me cayó y dije, mejor me voy a conformar con este carro, ¿verdad? Que habíamos visto que era un Honda 2000, del año de 2000. No, era el 98, pero lo convertimos en 2000, gloria a Dios. Tú sabes que le puedes cambiar las luces de enfrente en los Hondas y las de atrás, y lo puedes hacer que se mire como el 2000. Para todos aquellos que le gustan carros de carreras me van a entender, gloria a Dios. Pero yo me tenía que conformar con este cierto carro, porque yo reconocía que si iba a agarrar un carro del año me iba a tener que comprometer. Iba a tener que ser responsable con un cierto pago, pagando la aseguranza o pagando el pago mensual. También me acuerdo que en alguna ocasión yo deseaba los nuevos zapatos que en aquellos tiempos eran unos Nikes y estaban de aquellas. Eran los mejores Nikes de ese año, y yo anhelaba esos, pero yo todavía en ese momento vivía con mamá y papá y me tenía que confirmar o conformar con unos Filas. Aleluya. Me tenía que conformar con unos Reeboks. Y a veces hasta me tenía que conformar por los de 3 por 20, gloria a Dios. 3 por 20 dólares. Y uno se emocionaba porque, no, vamos a agarrar 3 pares. Mi mamá y papá me decían, no, te vamos a comprar 3 pares, mira, te van a gustar. Y cuando llegaba se miraba idénticamente como el zapato Nike que quería, pero no tenía el Nike en el lado, aleluya. ¿Cómo se dice? La paloma estaba al otro lado. Se parecía como la misma cosa, pero no era lo que yo quería. Pero yo estaba emocionado y me tenía que conformar con los 3 por 20, porque era una más grande cantidad. Eso sería como que si quisiéramos ir de compras en Multiplaza o Soho Mall, pero nos tenemos que conformar en ir a El Costo o Fashion, Mega Fashion. Hasta la palabra mega tiene, gloria a Dios. Nos teníamos que conformar. Yo me acuerdo que en una ocasión me levanté por una mañana y estaba muy emocionado porque mi mamá y mi papá me habían dicho, te voy a llevar a un parque de diversión. Y ellos me habían dicho hacia una semana antes, y me acuerdo que habían pasado ciertos días y ya estábamos cerca. Si tú sabes, cuando tú vas a ir a un lugar no puedes dormir. El día antes yo estaba despierto, estaba emocionado porque me habían dicho que íbamos a ir a un parque de diversión. Ahora yo tenía en mi mente que íbamos a ir al lugar más feliz de todo el mundo. ¿Cuántos saben qué es? Disneyland. Se dice que es el lugar más feliz de todo el mundo. Yo estaba emocionado, estaba feliz. Y cuando nos subimos en el carro, mi papá y mamá me mencionaban, mira, va a estar chévere, vamos a tener un buen tiempo, hasta te voy a comprar palomitas.
Nunca nos compraban palomitas, gloria a Dios, o era una emoción porque siempre nos llevaban a comer antes de ir al parque, gloria a Dios, para que no le pidiéramos nada. Mi papá me decía, mira, ¿dónde quieres ir? ¿A Carl's Jr. o quieres ir a McDonald's? Pero ya de ahí no me pidas nada, gloria a Dios. Y me acuerdo que fuimos a Carl's Jr., estaba emocionado, y después manejamos como a 15 minutos de donde estábamos en ese entonces, y nos estacionamos, y le comencé a mirar a mi papá y a mi mamá, le decía, ¿a poco ya llegamos? Esto no se mira como Disneylandia. Yo pensé que íbamos a ir a Disneylandia, pero me acuerdo que en ese momento mi mamá me dijo, "No, vamos a tener un buen tiempo, es un parque chévere", y cuando entramos enfrente no era Disneylandia, pero me tenía que conformar con el Orange Show, aleluya. Aquí nos tenemos que confirmar con Playland. ¿Cuántos dicen amén? Porque aquí no hay Disneyland, o aquí no hay Legoland, o nada de eso, ¿eh? Y esa era la realidad, porque yo quería ir a Disneyland, el lugar más feliz de todo el mundo, pero me tuve que conformar con esta cierta cosa. Ahora, en esta porción de escritura miramos que había un grupo de personas en el capítulo que acabamos de leer que se conformaron en un cierto lugar. Ellos habían tenido una jornada, quizás era un poco larga, y se tuvieron que conformar porque podían mirar la tierra prometida, podían a lo mejor oler la leche y la miel, pero ellos habían hecho una decisión de quedarse antes de entrar a la tierra prometida. Hicieron una decisión de conformarse. Ellos habían decidido que aunque no era el destino final, ellos se iban a quedar ahí y no iban a entrar a la tierra prometida. Ahora, ellos estaban al punto de entrar a la tierra prometida, y había pasado 400 años cuando su antepasado Jacobo entró a Egipto, y cerca de 40 años, dicen que fue entre 38 a 40, que pasaron en el desierto, y ahora estaban en el momento más grande de su vida. Podían mirar la promesa, estaba enfrente de ellos, no estaban tan lejos de ellos, pero habían hecho una decisión que se iban a quedar en un cierto lugar, mirando la promesa y no queriendo entrar. Ahora, imagínate eso. Habían pasado 400 años antes de los 38 o 40 que se encontraban en el desierto, y ahora estaban a punto de entrar a la tierra prometida, que había abundancia de leche y de miel. Y eso era algo que ellos no podían negar, porque tenían la evidencia. La evidencia estaba ahí, había abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Si pudiéramos pensar que todos estuvieran emocionados de entrar a la tierra que Dios les había prometido, porque habían pasado un proceso demasiado largo, pero llegaron a un momento donde ellos se decidieron a conformar. Había un grupo que se había conformado de donde estaban, y pensaban que este era el lugar donde ellos se iban a quedar, porque había granado y era perfecto para su vivienda. Luego tuvieron una junta entre ellos y Moisés. Dijeron, vamos a hablar con Moisés, vamos a hacer una junta con Moisés para ver si nos deja ubicarnos en este lugar, porque se mira bien, se mira que aquí podemos hacerla. Aunque Dios tenía mucho más para ellos, ellos estaban conformes en quedarse en un cierto lugar. Ahora, yo me imagino a Moisés mirándolos cara a cara, ojo a ojo, y queriéndoles darles una cachetada espiritual, con polvo y todo, aleluya. Los quería poner en línea, darles una cachetada, yo me lo imagino, porque ellos
se iban a conformar con algo que no era la promesa que Dios les había dado. Había una promesa que Dios les había dado, que había sido profetizado para ellos, pero habían llegado en un momento donde ellos se querían conformar. A lo mejor estaban cansados de pelear, a lo mejor estaban cansados de tomar pasos de fe, a lo mejor estaban cansados de tomar riesgos y dijeron: ¿sabes qué? Nos vamos a quedar aquí es suficiente. ¿Cómo fuera de nosotros si nos hubiéramos quedado conformes en tumba muertos? Un espacio chico, un lugar chico, y le damos gracias a Dios por ese edificio, pero el equipo pastoral en ese momento no estaba conforme porque reconocían que esa no era la promesa. Reconocían que Dios iba a levantar una iglesia mega, una iglesia base, que no solo iba a impactar a Panamá, pero iba a impactar a todo Latinoamérica. No estaban conformes con ese lugar. Y tú sabes que Dios nos lleva de gloria en gloria, y nos llevó a calle Uruguay, y ahora nos encontramos en el Teatro Asa. Y el Señor nos sigue llevando de gloria en gloria, pero creemos que Dios tiene aún mucho más para nuestra casa, porque Dios nos ha dado una promesa que vamos a impactar a todo Panamá y toda Latinoamérica. En el versículo 5 le dicen a Moisés: si te parece bien, danos este territorio a nosotros y no nos hagas pasar el río Jordán. Ya no queremos tomar pasos de fe, porque no sabemos qué está en el otro lado, porque no sabemos qué tipo de gigantes hay en esa tierra. Estamos conformes aquí. Se les había olvidado a esta generación lo que Dios había hecho en el pasado con la generación anterior. Se les había olvidado que Dios había sido fiel con la generación anteriormente, que había una generación que era sacada de Egipto, había una generación que descendía maná desde el cielo y alimentaba al pueblo de Dios. Se le había olvidado de que le daban de beber al pueblo de Dios. Se les había olvidado que por día los lideraba una nube, y por noche los lideraba fuego desde el cielo. Aleluya. Se les había olvidado lo que Dios había hecho con la generación anteriormente. Jim Collins dijo que lo bueno es enemigo de lo grande. Lo bueno es enemigo de lo grande. Algo se puede mirar bueno y puede ser bueno, pero yo te quiero dejar saber en esta noche que es enemigo de lo grande que Dios tiene para nuestras vidas. Y esa es una de las razones claves por las que tenemos tan poco que llegue a ser gente grande. Hay muchas personas, hay muy pocas personas que llegan a ser gente grande. ¿Por qué? Porque se conforman con lo bueno. Pocas personas alcanzan grandes vidas en gran parte porque es muy fácil conformarse con una buena vida. Se conforman con un cerco blanco, se conforman con un perrito que se llama spa, se conforman con una cierta comodidad y no se atreven a tomar otro paso de fe y creerle a Dios por lo imposible. El concepto es que demasiada gente y demasiadas organizaciones se conforman y toman cortes aceptando que bueno es suficiente y que no necesitan hacer el trabajo realmente duro para ser grandes. Ser simplemente bueno es el enemigo de ser grande. Lo bueno es el enemigo de lo mejor que Dios tiene
para nosotros. Yo te quiero dejar saber que nosotros no nos conformamos con esta estadística. Nosotros no nos conformamos porque sabemos que Dios tiene más para nosotros como Alcance Victoria Panamá. ¿Por qué? Porque hay muchas almas allá afuera que necesitan que escuchar del Evangelio de Jesucristo, y nosotros tenemos la respuesta para llevarles a ellos. Yo creo que muchas iglesias durante la pandemia se metieron en modo de sobrevivir, hablando de la iglesia en general. Pero cuánto les dan gracias a Dios que nuestro ministerio de Alcance Victoria Internacional no estábamos en un lugar de solo sobrevivir, sino de alcance. Creo que una gran parte de nuestro crecimiento tomó lugar en medio de la pandemia, cuando muchos hubieran pensado diferente, cuando muchos hubieran pensado quizás que hubiéramos disminuido. Nosotros como Alcance Victoria Panamá experimentamos crecimiento como nunca más. ¿Por qué? Porque había una iglesia que no se conformaba de lo que Dios había hecho en el pasado, o de solo sobrevivir, sino que avanzaba hacia la promesa que Dios nos había dado. En medio de la pandemia no nos conformamos y salimos a llevar comida al necesitado. ¿Cuántos dicen amén? Tú escuchas testimonios cuando Pastor Roberto y los pastores iban a alimentar a la policía y hacíamos cosas para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? En medio de la pandemia fue el nacimiento de iglesias en casa. Si la complacencia es el enemigo de ser grande, lo bueno es el enemigo de lo mejor de Dios. Si la cosa principal que los mantenía de lo mejor que Dios tenía para ellos era lo bueno. Miramos en el versículo 1 que ellos habían hecho la decisión de quedarse en el lugar seguro. ¿Por qué estaban pasando lo que porque estaban pensando los que les iba a beneficiar a ellos? No estaban pensando en la foto grande, estaban pensando en lo que les iba a beneficiar a ellos. Habían llegado a un lugar de comodidad y se habían conformado. Ya no querían tomar riesgos o pasos de fe. Dijeron: yo sé que Dios nos dio una promesa, pero esto es suficiente para nosotros. Estaban codiciando la comodidad. Ahora quizás haya personas que siembran en la lotería porque uno tiene esperanza que puede ganar o se puede beneficiar. Si solo gasto $1 o solo gasto 5 o solo gasto 10, algunos hasta $20 invierten, sabiendo que van a tomar pasos de fe, riesgos. ¿Por qué? Porque saben que se pueden beneficiar. Pero ¿qué tal cuando se trata de sembrar en el reino del Señor? Uno puede pensar: pero ¿cómo me va a beneficiar a mí? Yo no doy para ver cómo me va a beneficiar a mí, sino que doy porque está escrita en su palabra, y es un principio que nosotros como cristianos adoptamos, y es a través de ello que podemos mirar las ventanas de los cielos abrirse. No damos para que nos beneficie a nosotros, sino que damos para que beneficie el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Creo que se tiene que cambiar el chip de cómo nos puede beneficiar o cómo puedo beneficiar a otros. Si Dios nos ha dado una tarea y un mandato, que seamos una iglesia mega,
que no solo impactará a Panamá, sino a todo Latinoamérica. Y le damos gracias al Señor por todo lo que Dios ha hecho, porque Él ha sido fiel hasta el día de hoy. Pero ¿cuántos saben que esto no es lo suficiente? Nosotros no nos conformamos con esto, porque sabemos que Dios tiene mucho más para nosotros como Alcance Victoria Panamá. Dios nos dio una promesa que iba a levantar a pastores panameños de esta misma base, que Dios iba a levantar colombianos, venezolanos, nicaragüenses, de Costa Rica. Dios iba a levantar un ejército para impactar a todo Latinoamérica para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Di conmigo, tenemos una promesa. Vamos, dilo con pasión, tenemos una promesa. Es por eso que estamos en un mes de alcance, porque todavía hay más almas allá afuera que se pueden ir al infierno si no les hablamos de Jesús. Cada uno de nosotros nos hubiéramos ido al infierno si no hubiera sido por un grupo radical de Alcance Victoria que nos dijo de Cristo. Si no hubiera sido por un cristiano radical que se atrevió a predicarte el evangelio y invitarte a la casa de Dios. ¿Dónde estuviéramos el día de hoy? Qué bueno que ya no usamos drogas. Qué bueno que ya no tomamos. Ahora quizás estamos más bendecidos que antes, aleluya. También por los lados, gloria a Dios. Y ahorita ando en una jornada de perder peso y ahí estamos, dándole, creyéndole que Dios tiene más. O que nuestro matrimonio esté restaurado. ¡Qué bueno! Pero todavía hay más personas adoloridas allá afuera de las cuatro paredes, que todavía hay matrimonios destruidos, todavía hay personas contemplando el suicidio. La última vez que me di cuenta, todavía hay pandilleros matándose allá afuera. Todavía hay personas deprimidas con ansiedad, y nosotros tenemos la respuesta. Uno puede pensar, quizás yo no puedo ir al evangelismo porque ¿cómo me va a beneficiar? ¿O cómo me va a convenir? Tengo que ganar plata. Pero yo te quiero dejar saber en esta noche que sí te beneficia. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que si nosotros saciamos a otros, nosotros también seremos saciados. Si nosotros le llevamos esperanza a otras personas, nosotros también seremos animados. ¿Cuántos dicen amén? Ellos decían, no queremos ir al otro lado porque no sabemos qué hay allá. Ellos eran los descendientes de los 10 espías que no querían entrar a la tierra prometida anteriormente. Dios estaba llamando a tomar pasos de fe y que no estuvieran en un lugar donde ellos se habían conformado. Yo también estaba en un momento donde yo estaba conforme. Pregúntame cómo. Antes de venir a Panamá, yo trabajaba en mi iglesia. Me daban un salario, tenía un carro, tenía un negocio, cortaba pelo y era diseñador gráfico, gloria a Dios. También imprimíamos diseños, flyers, y estábamos bien. Pero yo tuve que hacer una decisión cuando el llamado de Dios vino hacia mi vida. Cuando recibí una llamada, tuve que hacer una decisión: o me mantengo cómodo o tomo un paso de fe creyéndole al Dios por lo imposible. Y yo tuve que tomar un paso, porque yo sabía que Dios me había dado una promesa.
Dios me había dado una promesa que yo iba a ser un pastor. Años atrás Dios me había dado una promesa que yo iba a ir a Panamá a 2 años anteriormente que viniera para acá. Y yo tuve que tomar una decisión, tuve que decidir: o me mantengo conforme con lo que ya tengo, o decido confiarle a Dios y me voy a Panamá. ¿Cuántos saben que en cada jornada de nuestra vida vamos a tener que hacer decisiones? En cada nivel que vayamos vamos a tener que hacer decisiones donde nos vamos a quedar conformes o vamos a tomar pasos de fe. Sí, pero yo no quiero ser una persona que la historia diga que viví una vida cómoda, un cristianismo cómodo, sino yo quiero que la historia diga: él tomó pasos de fe, ella tomó pasos de fe, le creyó al Dios por lo imposible, le creyó al Dios por las promesas que Dios tenía para él y para ella, y que no se mantuvo conforme. Si no podemos ser cristianos que prefieren estar en el barco, tenemos que ser cristianos que deciden tomar pasos de fe sobre la agua. No podemos ser personas que solo calientan una banca. Aleluya. Hay personas que piensan que ese es su llamado, pero yo te quiero dejar saber: ese no es tu llamado. Dios te ha llamado a alcanzar tesoros de la oscuridad. Dios te ha llamado a hacer un impacto en Panamá y en todo el mundo, porque Dios tiene promesas. Somos personas de promesa. Somos personas de promesa. No podemos ser una iglesia que solo es otra iglesia aquí nomás en Panamá, cuando Dios nos ha dado una visión para Latinoamérica. No podemos ser personas que solo le gusta recibir, pero tenemos que ser un pueblo que también le gusta dar, que son generosas. ¿Cuántos dicen amén? Yo tuve que tomar una decisión. Tuve que hacer una decisión de no mantenerme conforme, de poder ir del este al oeste. Si yo no quiero que Dios me encuentre con un buen trabajo y con mucha plata en el banco y con un perrito que se llame Coco. Te ríes porque tu perrito quizás se llama Coco. Yo no quiero ser encontrado que mi banca tiene 6 números, que tengo un buen carro, que todo está bien, tengo un buen trabajo. Yo quiero ser una persona que se encuentre haciendo la perfecta voluntad de Dios, que se encuentre ganando almas para papá, porque Dios nos ha dado una visión celestial y Dios ha puesto llamado, ha puesto propósito en cada una de nuestras vidas. ¿Cuánto lo creen? Cuando miramos la historia, han habido personas que decidieron conformarse. Las primeras personas que vienen a la mente es Abraham y Sara. Dios les había prometido muchos descendientes. Dios les había dado una promesa específica para Abraham, pero se desesperaron porque la promesa tardaba. La promesa tardaba. A lo mejor miraban al cielo y decían: Dios, estás tomando mucho tiempo. Me diste una promesa, pero ha pasado meses, ha pasado días, ha pasado años y no miro la promesa cumplirse. Estás tomando mucho tiempo, Dios. Todos saben que
A veces podemos tener conversaciones verdaderas con Dios. Yo tuve que esperar 8 años para la promesa. Es como cuando muchos se desesperan y tienen hambre, se están muriendo de hambre, pero no quieren ir a esperarse a Domino's porque saben que van a tardar. Allá en Estados Unidos hay un lugar que se llama Giordano's. Está tan bueno, pero te tienes que esperar 1 hora para comerte una pizza. A veces nos conformamos con Little Caesars. Unos tan tremendos, unos se conforman hasta con la pizza congelada. Santo Padre. ¿Por qué? Porque no quieren esperar. Se tardan mucho. Génesis 16, versículo 2 y 3 está tremendo. Dice: entonces le dijo a Abraham: mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava Agar, pues tal vez tendré hijos por medio de ella. Abraham aceptó lo que Sarai le dijo, y entonces ella tomó a Agar, la egipcia, y se la dio como mujer. Abraham, cuando ya hacía 10 años que estaban viviendo en Canaán, entonces Sarai le dijo a Abraham: tú tienes la culpa de que Agar me desprecie. Yo misma te la di por mujer, y ahora que te va a tener un hijo, se cree más que yo. Que el Señor diga que quién tiene la culpa, tú o yo. Abraham había recibido una promesa. Él hubiera podido decir a ella: ¿sabes qué? No podemos hacer eso. No podemos conformarnos, porque Dios nos dio una promesa que nos dará un hijo. Quizás no podemos tener un hijo en lo físico, pero Dios va a hacer un milagro. Qué bueno hubiera sido si esas fueran las noticias, pero no fueron las noticias. ¿Qué hicieron? Quisieron fabricar un milagro, y fabricaron la promesa a través de Agar, porque la promesa tardaba mucho tiempo. Yo quiero que te pongas de pie conmigo. La promesa tardaba mucho tiempo. Ahora, en esta noche no podemos perder paciencia. No nos podemos dar por vencidos cuando estemos esperando por alguna promesa que Dios nos ha dado. Nosotros sabemos que Dios nos ha dado promesas como ministerio, como Casa de Alcance Victoria Panamá, y Dios nos ha dado promesas personales, pero no nos podemos dar por vencidos. Tenemos que seguir creyendo, tenemos que seguir tomando pasos de fe, tenemos que seguir declarando que si Dios dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, yo y mi casa serviremos a Jehová. Aunque no lo podemos mirar, tenemos que seguir declarando y confiando en Jehová. ¿Cuántos dicen amén? No podemos fabricar la promesa, tenemos que esperar. Si muchos están tremendos, muchos dicen, la Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo, sin darse cuenta que Adán tuvo un proceso y tuvo que esperar. No, porque hay muchos tremendos. No, pues dice la Biblia que el hombre no debe que estar solo. Pero él tuvo que también pasar por un proceso.
Si a veces nos podemos sentir solos, en el lugar de esperar a Dios, queremos fabricar la promesa, queremos ayudarle a Dios. Yo te quiero dejar saber en esta noche, Dios no necesita tu ayuda. Él se especializa en hacer milagros, se especializa en hacer lo imposible posible. Solo lo que tenemos que hacer es confiar en Dios y mantenernos pacientes. Mantenernos pacientes. Tenemos que mantenernos pacientes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos fabricar algo, queremos forzarlo, queremos hacerlo suceder, muchas de las veces no funciona como pensamos. Aunque Abraham hubiera podido tener un hijo físico, la promesa no era a través de Agar, la promesa era a través de su esposa Sara. La promesa no estaba en el primer hijo, la promesa estaba en el segundo, porque de ahí, de ese linaje, iba a venir los descendientes. Yo te quiero dejar saber en esta noche, iglesia, no te des por vencido, sigue perseverando, sigue confiando en Dios. La palabra dice que cuando nosotros saciamos a otros, nosotros también seremos saciados. Cuando vamos a las calles a predicarle al perdido, Dios va a mandar a personas a nuestra familia para que les digan de Cristo. ¿Cuánto lo creen esta noche? Vamos ahí donde está. Yo quiero que levantes tus manos. Levanta tus manos en todo este lugar. No podemos perder esperanza, iglesia. Dios nos ha llamado, Dios nos ha dado promesas, y aunque tarde, se va a cumplir.